Muy buenos días a los que recién se unen a la programación de Radio Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Son las 10:11 de la mañana. ¿Y cómo ha cambiado mi amigo Philly Butter, no? ¿Se acuerdan cuando yo le tenía que apostar que Perú ganaba, que ahora arruga todito? Pero es que yo creo que ha pasado algo importante más allá de las controversias que podamos tener, que es como la evidencia de las cosas que se pueden hacer cuando nos las proponemos, cuando ponemos a la gente adecuada en el lugar en la que debe estar y cuando somos capaces de hacer las cosas en equipo y cuando nos comprometemos todos desde donde estemos, ¿no es cierto?, a ponerle fe, a ponerle ganas a las cosas. Yo creo que esto que está pasando en el fútbol podría pasar en todos los terrenos de la vida nacional, en absolutamente todos, porque gente calificada para resolver los problemas tenemos. ¿Qué cosa es lo que nos ha estado fallando? Que hemos estado poniendo a la gente equivocada. Esa es la tragedia nacional. La gente equivocada. O sea, ¿cómo es posible, explíquenme usted, por el amor de Dios, que después de 25 años de éxito económico, o sea, dicen Perú y se paran en el Banco Mundial a aplaudir? Programa económico, lloran en el Fondo Monetario Internacional porque somos así las estrellas. Y en el país de las estrellas económicas, la educación da vergüenza, la salud pública está colapsada. Los habitantes de Lima y Callao pierden 4 horas de sus vidas en ir de su trabajo a su casa. El sistema judicial tiene 1 millón de casos acumulados por falta de recursos. La policía tiene la tercera o cuarta parte de detectives de lo que podría tener. O sea, esa es la situación en la que está el país de moda en el mundo por lo bacanes que somos y cómo crecemos. ¿Cómo es posible que haya ocurrido eso, que nos haya ido tan bien y que a la vez no se hayan resuelto problemas elementales? Es que ha estado la gente equivocada tomando las decisiones en este país. Y encima han estado metiendo la mano. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Por eso está Catherine Ampuero, ex procuradora del caso Lavajato, con nosotros, que está así, relajadaza, ¿no? de estar fuera de la Procuraduría varias semanas ya, ¿no es cierto? Catherine, bienvenida. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días. Hay un sentimiento generalizado y por eso nuestra pregunta el día de hoy, el tema y todo el debate que se está armando sobre, o sea, en el Congreso dicen que no hay, la congresista Rosa Barta, que es la presidenta de la Comisión Lavajato, dice todavía no hay elementos suficientes para citar a Keiko Fujimori y a Alan García una declaración ante la comisión. Pero digamos, ya, eso es la comisión, digamos, que es una instancia más bien política, aunque tiene capacidad de fiscalización. Pero lo que interesa es lo que está pasando en el proceso, donde digamos, los actores son otros, ¿no es cierto? Es el Ministerio Público, son las Procuradurías, son los juzgados. Y la pregunta es, ¿por qué va tan lento, Catherine? ¿Por qué va tan lento? Bueno, respecto primero a las declaraciones de la congresista Rosa Bartra, entiendo que la Comisión Lavajato tiene una estrategia de investigación, ¿correcto? Y dentro de esa estrategia de investigación, citar tanto al expresidente Alan García como a la señora Keiko Fujimori se va a hacer más adelante. Pero por un tema de transparencia con el país, de salud para el país, obviamente estas personas van a ser citadas, creo yo, en esta comisión. Simplemente que están recabando todos los elementos necesarios para poder hacer un interrogatorio bastante completo el día que la comisión tenga que interrogar. Respecto a la investigación en el Ministerio Público, ¿no? No nos olvidemos que por el tema de la línea 1 del metro se abrió una investigación y se encuentra en investigación preliminar a raíz de una denuncia que presentamos desde la Procuraduría DOC en contra del expresidente Alan García, en contra del señor Enrique Cornejo y el señor Dubel Plasencia, ¿no? Eso se está investigando. Eso es un tema, digamos, ¿no es cierto? Eso es un tema. ¿Qué cosa más está abierto y avanzado en términos reales de investigación? No preliminar, sino realmente, ¿dónde se han abierto ya procesos de manera efectiva? Bueno, los casos que ya se han judicializado respecto del gobierno, digamos, aprista o funcionarios vinculados al gobierno aprista, tenemos pues el caso de la línea 1 del metro, que lo conocen como el tren eléctrico, ¿no? Donde quienes están siendo juzgados o procesados judicialmente está el señor Cuba Hidalgo, está Edwin Luyo, está la señora Mariela, ¿no? Huerta. Ellos son los que en este momento
por esa mega obra del tren eléctrico están siendo investigados. Ahora, lo que a mí me preocupa, Catherine, es que se supone que esa información que lleva, ¿no es cierto?, a abrir esta investigación en el caso del metro, por citar este caso específicamente, tiene que ver con una colaboración, ¿no es cierto?, del señor Barata. Y de repente, la semana pasada, sale en el diario El País de España una información sobre movimientos de dinero en Andorra, donde están involucradas otras personas. Exacto. Es decir, estamos hablando de gente. Entonces, ¿cómo es posible que haya ocurrido eso si estamos supuestamente o hemos vivido un proceso de colaboración donde hemos tenido acceso a toda la información? Sí, realmente esa noticia que ha salido en este diario español es muy preocupante. ¿Y por qué razón? Porque solamente podemos estar frente a dos supuestos. Efectivamente, los casos que se han ido judicializando, entre ellos no solamente la línea 1 del metro, sino el tema de la interoceánica, el tema de la Costa Verde, la vía Evitamiento Cusco, ¿no? Son casos que ya se han judicializado, todo a partir de las colaboraciones eficaces, ¿no?, brindadas o a las que se han sometido los principales funcionarios de Odebrecht que han trabajado acá en el Perú. Dentro de ellos, obviamente, Jorge Enrique Simoes Barata, ¿no? En base a esta información de estos colaboradores es que el fiscal Hamilton Castro le ha permitido judicializar estos casos, ¿correcto? Entonces, ahora vemos una información que ha salido en el diario El País de España que nos lleva a reflexionar y decimos, una de dos, o los funcionarios de Odebrecht que se han sometido a la colaboración eficaz han omitido dolosamente información a la Fiscalía, o sea, no han dicho, han ocultado esto. Que esto de lo que nos estamos enterando ahora, en realidad ellos no lo han dicho al Ministerio Público. Ese sería un supuesto. Y el otro supuesto, que resultaría aún más grave, sería que efectivamente estos funcionarios de Odebrecht sí dieron esa información a la Fiscalía, pero sin embargo la Fiscalía no hizo nada con esta información y que ha esperado que esta información se filtre a través del diario El País Español para recién abrir una investigación preliminar, lo cual sería gravísimo. Claro, en cualquiera de los dos casos es grave, pero una de las dos cosas tiene que haber ocurrido, ¿no es cierto? Claro, porque no existe otro o Barata ocultó esta información. Dolosamente. ¿No? Claro. Y eso lo pone en una situación bien complicada. Ahora, yo lo que no entiendo es decir, acá mismo nosotros hemos ido siguiendo el de Brasil. Mucha gente no lo creía, pero ya viene. Y el 1 de diciembre salió la bendita declaración de Odebrecht, donde dice, perdón, Odebrecht erró, que es un comunicado que simplemente casi se mueren los brasileños porque no tenía precedentes, que es una declaración que fue publicada en todos los medios de Brasil y donde la empresa Odebrecht decía, sí, hemos pagado comisiones ilegales, lo hemos hecho de manera sistemática, no tiene ninguna justificación de ninguna naturaleza, vamos a colaborar con la justicia, vamos a pagar todo lo que tenemos que pagar y 77 funcionarios de nuestra empresa van a contar todo lo que saben a todas las autoridades de Brasil y del mundo donde hemos intervenido. Y eso inició, digamos, la fase final de este proceso de colaboración, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué supone? Que el señor Barata, por el tipo de acuerdo que tiene con la justicia brasileña, más allá del que tenga con la peruana, está obligado, ¿no es cierto?, a decirle a las autoridades peruanas todo lo que sabe. Entonces, ¿por qué es tan difícil sentarse con el señor Barata en una mesa y decirle, a ver, señor Barata, vamos a arreglar su colaboración? Claro. Ya, ¿qué es lo que usted quiere? Yo quiero esto. Ya, ¿qué es lo que usted tiene para darnos? Pero oiga, sobre 1, 2, 3, 4, una por una, todas y cada una de las obras realizadas por Odebrecht en el Perú, y uno por uno todos los funcionarios de todos los niveles con los que han tenido vinculación, todas las empresas con las que se han asociado, todos los intermediarios que han usado, incluyendo medios de comunicación y periodistas, todo. Queremos saberlo todo. ¿Por qué eso es tan complicado? Ese es el escenario ideal, hubiese sido el escenario que todos hubiésemos querido. Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? No es que la Fiscalía ha buscado a Barata o digamos, ha promovido que los funcionarios de Odebrecht se sometan a los procedimientos de colaboración eficaz. Lo que hemos visto acá, Nicolás, es que Odebrecht tiene una estrategia. Y teniendo una estrategia es que han tocado la puerta del fiscal Hamilton Castro para someterse a un proceso de colaboración eficaz, donde, como bien lo dijiste, ellos sí habían aceptado responsabilidad y salió en el convenio que firmaron con Estados Unidos, Brasil y Suiza. ¿Y qué dijeron respecto de Perú?
que en Perú pagaron 29 millones de coimas. Entonces, toda su estrategia debe estar circunscrita para hacer encajar los números y decir No, pero ya, solamente pero a fueron estas alturas, 29 Katherine, millones. pero ya no encaja, pues, hace por rato que supuesto. no encajan. Y a eso voy. Entonces, estamos viendo a una empresa corrupta que ha reconocido públicamente que ha cometido actos de corrupción, pero que dolosamente está ocultando información. Y sería totalmente inaceptable, Nicolás, que al final de estas colaboraciones eficaces, el fiscal les diera el máximo beneficio, que sería la exención de la pena. Eso sería totalmente inaceptable, porque lo que estamos viendo hoy en día es que ellos están ocultando información dolosamente. Porque lo que ha ocurrido es que, hasta donde entiendo, está en este momento congelada la colaboración de Barata porque han sido intervenidos bienes y cuentas de él, ¿no es cierto? Esa es la situación en la que estamos. ¿Cuál es el punto en el que estamos? Ahora, eso es otra cosa que yo no entiendo. ¿No sería lógico que en el proceso de negociación de la colaboración estén la Fiscalía y la Procuraduría, que es finalmente la que tiene que decir si le parece o no le parece lo que están ofreciendo como retribución o como compensación? En este momento, la colaboración eficaz de los funcionarios de Odebrecht, dentro de ellos de Jorge Enrique Simões Barata, se encuentra en etapa de corroboración por el fiscal. El máximo representante de Odebrecht en el Perú ha señalado que toda la información ya han dado al fiscal Hamilton Castro en enero, que Barata ya dio esa información en enero. Y todo este tiempo, hasta la fecha, Fiscalía se encontraría corroborando la información que le han dado estos aspirantes a colaboradores eficaces. Pero Katherine, eso ahora también valdría en el caso de Keiko Fujimori, porque se supone que sale una información que se refiere a Keiko Fujimori. Entonces, ¿el Ministerio Público qué hace? Le pregunta por Keiko. ¿Qué quiere decir? ¿Que no sabía lo de Keiko si es que fuera real, digamos? Porque de lo que está hablando Odebrecht incluso no es que le va a dar un aporte, sino que le está dando un aporte y que lo va a aumentar en $500,000. ¿No es cierto? Eso, y a partir de esa declaración, ¿no es cierto?, que aparece en un medio de comunicación en Brasil, la Fiscalía pide información. Si pide, quiere decir que no la tiene. Efectivamente. Esta información que sale es de Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht no se ha acogido aquí en Perú a un procedimiento de colaboración eficaz. Quien se ha acogido es Simões Barata, ¿no? Es por eso que ahora la Fiscalía evidentemente no tiene esa información y por eso es que la ha pedido a Brasil, ¿no? Eso es claro. Pero no tendría ahora, que estar incluido Marcelo Odebrecht en el proceso también. O sea, él ha viajado constantemente, él ha tomado decisiones. Si tú hablas de una asociación ilícita para delinquir, él tendría que ser el jefe de la organización. Eso es lo que nosotros siempre hemos dicho desde la Procuraduría, ¿no? Porque a nosotros nos causa extrañeza que en todos los procesos judicializados, Fiscalía no formalice investigación contra ningún funcionario de Odebrecht. Y tampoco incluye a la empresa Odebrecht, bueno, a las 44 empresas de Odebrecht, como sujeto pasivo de la acción penal. En todos los casos judicializados, a excepción de Interoceánica, solamente se está judicializando los casos contra las personas que han recibido las coimas por parte de Odebrecht. Pero a la gente que corrompió, a la gente que pagó, a la gente que entregó la coima, no le está pasando nada. ¿No? ¿Y por qué? Porque esa es parte, según el fiscal, de su estrategia, ¿no? Porque nosotros desde la Procuraduría cuando estuvimos solicitamos que esas personas sean incorporadas. Pero ¿cómo es posible que tú avances un acuerdo si no tienes la aceptación del representante del Estado, que en este caso sería la Procuraduría? La Procuraduría tendría que decir, bueno, a mí sí me parece razonable, acepto y por lo tanto procede, ¿o no ese es un requisito? En el tema de la colaboración eficaz, Nicolás, con este gobierno hubo, y con la antigua ministra, una modificación al Código Procesal Penal en lo que a la colaboración eficaz se refiere. Y con este decreto 1301 que ha modificado la intervención, digamos, de la Procuraduría en los procedimientos de colaboración eficaz, se ha reducido la intervención de la Procuraduría a su mínima expresión, ¿no? Entonces, el que tiene el manejo total, completo, digamos, de todo este procedimiento de colaboración eficaz es el fiscal. Anteriormente, la Procuraduría podía intervenir en la fase de corroboración de la información dada por el colaborador. Ahora, con esta modificación, la Procuraduría ya no participa
de la etapa de corroboración. La participación de la Procuraduría es en la etapa final, después de que el fiscal ha culminado con toda la etapa de corroboración de la información que habría dado el colaborador. Ahora, hay cosas que uno no entiende, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que está bien que si sale la información que dice Keiko recibió, auméntale 500 a Keiko, es obligatorio que el Ministerio Público inmediatamente reaccione y diga, necesito que usted me dé información sobre esta declaración que ha aparecido. Es lo que se ha hecho, es lo que hay que hacer. Pero ¿por qué no se hace lo mismo cuando aparece el nombre AG o las iniciales AG? Inmediatamente la Fiscalía tendría que preguntar, oiga, diga usted exactamente a qué se refiere. O cuando aparece la declaración de Joseph Maiman, que dice cosas tremendas, ¿no es cierto? No inmediatamente se produce una interrogante sobre esto, porque además lo que está diciendo Maiman es que los ejecutivos de Odebrecht no es que están mintiendo, están omitiendo, es decir, están dejando de decir cosas. ¿Y por qué están dejando de decir cosas? Porque no le están preguntando lo que hay que preguntarles. Ahora, otra cosa inexplicable es lo de Graña y lo de los consorciados, ¿no es cierto? O sea, el propio Barata ha dicho, no solo sabían, participaron en el pago de comisiones ilegales. Entonces, ¿cuál es la situación de estos consorciados? Exactamente, en este momento, después de meses de esa declaración. Esa es otra interrogante que en realidad quien tiene que responderla es la Fiscalía, porque la Fiscalía siempre ha dado respuestas que eso no es parte de su estrategia. Desde la Procuraduría, como hicimos de conocimiento público en los diversos medios de comunicación, solicitamos al fiscal que incluya en la investigación a los representantes de estas empresas y a estas empresas también como sujeto pasivo de la acción penal, a efectos de poder asegurarnos el pago de la reparación civil que deben pagar al Estado. Porque estas empresas, al haber sido beneficiadas como consorciadas, también tienen que pagar al Estado la reparación civil. Sin embargo, Fiscalía contesta siempre que eso no es parte de su estrategia en este momento. Y, de acuerdo a la Constitución, el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Es el único autorizado legalmente, jurídicamente, para incorporar ya sea una persona natural o una persona jurídica dentro de la investigación. Una pregunta final, Catherine. ¿Tú crees que se está haciendo todo lo que se podría y debería hacer en relación a la extradición de Alejandro Toledo? Porque lo que está claro, según la nueva ley, es que incluso el propio Alejandro Toledo podría acogerse al mecanismo de la colaboración. Bueno, definitivamente con las modificaciones a la colaboración eficaz, con el decreto legislativo 1301, el expresidente Alejandro Toledo podría acogerse al procedimiento de colaboración eficaz. También, de acuerdo a lo que ha manifestado su abogado defensor, y eso es por ley también, que para someterse a un procedimiento de colaboración eficaz se tiene que partir primero de reconocer que se ha cometido la propia responsabilidad, he cometido delitos. Y así como hemos escuchado en sus diversas manifestaciones a Alejandro Toledo y también a su defensa, él jamás va a reconocer que ha cometido ilícitos penales. ¿Correcto? Ahora, lo que sí no me parece, en todo caso, que las máximas autoridades de los poderes, por ejemplo, el Poder Judicial, también el Poder Ejecutivo, cuando estaba la ex ministra Marisol Pérez Tello, se pronunciaran expresamente sobre el tema de Alejandro Toledo y sobre su responsabilidad penal. Porque pronunciarse en ese sentido lo que hace es contribuir al argumento, a la argumentación de la defensa diciendo no hay garantías. Y que es un perseguido político, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Justamente hay que dar las garantías a las autoridades norteamericanas de que cuando extraditen a Toledo, aquí va a ser sometido a un debido proceso, con respeto irrestricto a todos los derechos que le corresponden, ¿no? Porque de lo contrario, estas afirmaciones o estas declaraciones lo que contribuyen es a decir efectivamente este señor es un perseguido político y ahí corremos el riesgo de que la extradición se nos sea denegada, ¿no? Ahora, por otro lado, el cuaderno de extradición, la formación depende del pedido de la Fiscalía, que entiendo que hasta ahora no ha hecho el pedido al Poder Judicial, por ende el Poder Judicial no puede tramitarlo, claro, porque no lo puede hacer de oficio, tiene que ser a pedido de parte, que lo puede hacer a pedido de la Fiscalía o también del agraviado debidamente constituido en actor civil. Cuando estuvimos en la Procuraduría, al menos en el caso de Interoceánica, ya dejamos ese camino abierto, porque ya nos habíamos constituido en actor civil. Incluso fue en una audiencia pública a la cual concurrí y sustenté
nuestros argumentos ante el juez Concepción Carguancho, quien ya nos dio legitimidad para actuar. Entonces, la Procuraduría ad hoc también puede solicitar al juez la formación del cuaderno de extradición para el expresidente Alejandro Toledo, que también ha quedado abierto. Ahora, lo que sí yo un poco aquí sí cuestiono es que el Ejecutivo, a través de la ministra de Justicia, haya tenido que contratar a un estudio jurídico norteamericano con plata de todos nosotros para que un estudio diga qué es lo que debe de contener un cuaderno de extradición. Las autoridades fiscales, las autoridades judiciales, no es la primera vez que van a hacer un pedido de extradición a los Estados Unidos. O sea, los fiscales incluso han viajado a Estados Unidos, han tenido la oportunidad de entrevistarse con las autoridades. Y se han logrado extradiciones además, ¿no? Pero por supuesto, entonces no necesitamos o no habríamos necesitado de contratar a un estudio jurídico en Estados Unidos para que le diga a nuestras autoridades fiscales de cómo hacer un pedido. Para Ahora, que le diga a hay nuestras alguna gente judiciales que, malpensada como Philly Butters, que dice que es miedo lo que tienen a Toledo, porque si Alejandro Toledo, puesto en una situación desesperada, y está claro que cuando él está enfrentado a una situación desesperada de la noche, acuérdate de Saraí, Catherine, la negó, y cuando ya se le venía el techo encima, no le quedó más que reconocerla y encima le dice gracias, Saraí, no sé qué cara dura, qué bárbaro. En lo personal... Pero yo creo que puede llegar él a un punto cuando él sienta que realmente puede perder una extradición y que pueden traerlo al Perú y meterlo preso, conociendo un poquito de Alejandro Toledo, cómo ha sido su conducta anterior, él sí es capaz, como se dice criollamente, de echar a todo el mundo. El problema es hasta dónde podría llegar lo que tenga que decir Alejandro Toledo y cuántos están asustados por eso en este momento. Bueno, yo en lo personal considero que en este gobierno al menos difícilmente van a traer a Alejandro Toledo. Sin embargo, para más adelante, yo creo que él sí va a venir. Pero es bien duro. Sí lo van a traer, pero en este gobierno... O sea, ¿tú crees que el gobierno, las autoridades actuales no tienen interés, no les conviene por alguna razón que venga Alejandro Toledo? ¿O que se exponga la posibilidad de que lo cuente todo? Existe aquí, como dicen, mucho pan que rebanar. Existe mucha información que tiene Alejandro Toledo. ¿Existe temor en que venga? Sí, existe temor en que venga. Por eso creo que en este gobierno dudo mucho que lo traigan. Catherine Ampuero, ex procuradora anticorrupción, ex procuradora del caso Lavajato, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Catherine. Gracias a ti. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. ¿Qué piensan ustedes de lo que ha dicho el fiscal de la Nación? En el sentido que ni Alan ni Keiko tienen corona. Sus respuestas en el Facebook Exitosa Noticias y en el Twitter @ExitosaP. Nicolás Lucar en Exitosa. Son las 10:40 de la mañana, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que desde hace 50 años Paraíso está presente en todo el país? Un colchón diferente, 100% peruano, que cuenta con la más alta tecnología y los más altos estándares internacionales de calidad y que te da una garantía real que te asegura un descanso reparador para una vida saludable. Paraíso. 50 años viviendo contigo. ¿Qué dice la gente en las redes sociales a esta hora del día, Judy? ¿Le creen o no le creen al fiscal de la Nación cuando dice que ni Alan ni Keiko tienen corona? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Nicolás? Lo que nos dice nuestro seguidor Alberto Ceballos, dice, con pruebas objetivas, nadie tiene corona. Andrés nos dice, fiscal Lavallato Brasil ya dijo que no hay nada contra Keiko. Nada de nada. Aquí siguen con el circo Los Caviares. Pobrecito, señala. Nuestros seguidores en el Facebook señalan, por ejemplo, José Castro dice, y nadie dice nada sobre Toledo. Vivimos en un país corrupto donde el que tiene plata y amistades es libre e inocente. Bueno, se tocó con Catherine Ampuero. Por otro lado, ¿qué opina? Beto Ramos dice, ya nos olvidamos de la señora Pilar Nores de García, que sí recibió dinero de Odebrecht, y ¿quién está detrás de esto? Se pregunta, pues AG, que el fiscal de la Nación no diga que AG no tiene corona, señala. Por otro lado, vamos a ver lo que opina Carlos Alberto. Toledo tiene mucha suerte de tener a su amigo socio, ex primer ministro, ex jefe de Proinversión de su gobierno, a quien hoy es ahora el presidente de la República.
República. ¿Qué opina Yulisa? Yulisita también en Facebook nos dice, qué pena que solo llegan al poder para robar y no hacer algo productivo. Se preocupan de sus propios intereses, más no de todos los peruanos. Calificativos como siempre cuando se tocan temas políticos y más. Si se habla sobre Keiko y Alan. Marco Marchena nos dice, no tendrán corona, pero se manejan un par de... vamos a hacer un indestructible, sí, un pito. Por otro lado, Gabriel Poma nos dice, ese fiscal es el más corrupto, si tienes que investigar a alguien, tiene que ser a él, señala. Y por último, vamos a revisar la opinión de Jesús Mamani. Keiko y Alan, sí son dueños del Poder Judicial, jueces y fiscales están a sus órdenes, señalan. Nuestros seguidores no creen en la justicia peruana, Nicolás. Sí, pues. O sea, hay un nivel de descreimiento y desconfianza enorme, ¿no? O sea, si la propia ex procuradora nos acaba de decir que no confían que traigan a Alejandro Toledo en este gobierno, ¿no? O sea, y ella que ha estado dentro, digamos, o sea, sale con esa idea y con ese juicio, es decir... Y los pronunciamientos que nos confunden, además, ¿no? Claro, pues, o sea, el problema es que ya esperamos rato, ¿no? O sea, el famoso pedido de perdón de Odebrecht y el inicio de los procesos de colaboración internacional lleva cerca de un año ya, ¿no? Y ya deberíamos tener a estas alturas respuestas, ¿no? O en todo caso, más respuestas y más resultados de los que tenemos hasta hoy. Lo que tendría que hacer el Ministerio Público es recibir el mensaje, ¿no? No solo de la molestia y de la inquietud en la población, sino también de la enorme responsabilidad que tienen sobre la salud política de este país. O sea, parte del enorme descontento social que hay en muchos sectores, es la sensación de que por un lado no se resuelven los problemas y por otro lado se tiran la plata y la gente que se tira la plata pasa piola, como se dice criollamente, ¿no? Muchas gracias, Judy. Álvaro Tapia nos trae información. ¿De dónde? Otro accidente vehicular en el puente Caquetá. Adelante, Álvaro, por favor. Gracias, Nicolás. Información en vivo desde el RIMAC, cerca del puente Caquetá, donde producto aparentemente de la imprudencia falleció un hombre de aproximadamente 45 años de edad. Según refieren algunos testigos, la víctima, identificada como José Antonio Rivero Fernández, bajó de una combi en un paradero informal que se dirigía por la vía de Avitamiento de sur a norte. Es cuando de pronto un camión de placa AKE787 que venía en el otro carril impactó aparatosamente y lo arrastró por varios metros, falleciendo en el acto. Hasta el lugar han llegado miembros de la Policía Nacional y el fiscal de turno para proceder con el levantamiento del cadáver. Asimismo, los familiares llegaron hasta esta zona realizando dramáticas escenas de dolor. Las cámaras de vigilancia que se encuentran en este sector ayudarán a esclarecer este incidente fatal. Informó Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Álvaro. Otra tragedia. Ya ha habido esta mañana también en Arequipa o en Mollendo, ¿no? Un accidente horroroso donde han muerto 10 personas. En fin, está con nosotros el señor Óscar Fuente, que es un experto en educación online. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, bien hallado, muchas gracias. Este tema de la educación online se ha convertido realmente en una opción para muchísima gente. Yo recuerdo hace años, este tema de la educación a distancia, que era como se llamaba, era, digamos, de difícil acceso, en muchos casos de dudosa confiabilidad, ¿no es cierto? Pero ahora hay una revolución con la educación online. Bueno, lo primero es que la educación online, gracias a Internet, rompemos todas las barreras de espacio y tiempo, y por lo tanto ya desaparece el concepto aquel tradicional que tú tienes en la cabeza de formación a distancia, que claro, incluso el alumno piensa en que no es una opción, sino que es una alternativa, ¿no? Hoy en día ya no es una alternativa, sino es una primera opción, y que en el caso de escuelas, universidades que apuestan por metodologías de calidad de primer nivel, pues está demostrado que consiguen los mismos resultados o mejores que incluso la formación presencial, ¿no? Incluso a veces también combinamos ambas metodologías, y cuando sumas las bondades de todas las metodologías, pues realmente es una tecnología, es una metodología que realmente aporta mucho valor añadido a la sociedad porque permite la democratización del acceso al conocimiento, ¿no? Y si encima pensamos en la formación online, en el amplio espectro de la palabra, ¿no? En lo que la revolución de Internet ha supuesto, ¿no? Para el conocimiento global de las personas en el mundo y para la transformación de los países incluso, ¿no? Pues vemos que en realidad las redes sociales son como una gran universidad. El mundo, la web 2.0 que tanto se habla, ¿no?
la web donde se está construyendo conocimiento, pues en el fondo es de una forma no estructurada, no formal. Podríamos hablar también de que ahí está sucediendo esa formación online y que se está permitiendo el desarrollo de muchos países, de muchas regiones, Ahora, de muchas personas que realmente tienen ganas de aprender. Claro, yo recuerdo que en algún momento cuando empezó esto, es decir, me acuerdo porque fue una de las tantas veces que me he quedado sin chamba y que se me presentó la opción de tratar de articular un tema con la educación a distancia, es decir, y que tenía que ver con la gente que por razones de trabajo no tenía tiempo ¿no? y ver alternativas de ese tipo, pero todo te llevaba a las vías tradicionales de comunicación hasta que vino lo de Internet, que fue una revolución. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en algunas universidades que te ofrecían el acceso a maestrías y a doctorados, donde el maestro que tenías no estaba presente, sino estaba en Harvard, en alguna universidad española o inglesa, y que estaba conectado simultáneamente con 70, 80 alumnos en el mundo entero que interactuaban con él a través del Internet, pero era, digamos, al comienzo. Esto que era un privilegio para algunos, ahora se ha democratizado de una manera increíble. Es decir, tú puedes tener profesores de altísima calidad y tener un acceso directo a ellos, ¿no es cierto? Porque ese es el otro tema, en el momento que tú tengas disponible, ¿no? Eso es. Como tú bien dices, yo creo que la formación online sigue siendo un servicio que presta servicio a personas que no tienen tiempo, que somos la mayoría. Hoy en día, la sociedad actual, el tiempo yo creo que es uno de los activos más valiosos con los que contamos las personas que estamos inmersas en el mundo laboral, y muchas veces necesitamos formarnos, pero claro, no nos podemos permitir el lujo de tiempos de desplazamiento, de comprometer nuestra agenda a tener que asistir cada día a un aula, ¿no? Hoy en día, gracias a la formación online, puedes acceder a las mejores personas, a los mejores expertos, a las mejores universidades en cualquier parte del mundo. Incluso universidades de gran prestigio como Columbia o el MIT en Estados Unidos o en España también. El Tecnológico de Monterrey o la Complutense, el Tecnológico de Monterrey, que fue uno de los primeros que empezó con este tema, ¿no? Están empezando a abrir lo que se denominan los MOOCs o MOOCs, si lo dijésemos en español, cursos abiertos masivos y gratuitos, donde estás formándote con la persona que más sabe del mundo en eso, gratis. Es decir, la ventana que tenemos hoy en día y las oportunidades que hay hoy en día de aprendizaje son excelentes e infinitas. Hay una noticia lamentable de último minuto. Acaba de ocurrir una balacera en la vía expresa, en el trébol de la vía expresa con Javier Prado. Solo tenemos esa información, que ha habido una balacera, no sabemos de qué se trata, vamos a tener información al detalle. Esto ha sido muy cerca del colegio Melitón Carvajal, o sea, más sobre la vía expresa que sobre Javier Prado, ¿no? Vamos a tener la información completa en unos minutos. Estamos con Óscar Fuentes, que es un experto español en educación online. Ahora, ¿cómo funciona el sistema? Porque ahora, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conversar con gente que está involucrada en este tipo de proyectos y tenían, por ejemplo, por decir un caso, un proyecto relacionado a la cantidad de gente que no terminó el colegio. Aunque yo sé que esto está centrado sobre todo en educación superior, pero, por ejemplo, ellos estaban dándole vueltas a formular un proyecto al Ministerio de Educación, incluso creo que lo llegaron a conversar con Jaime Savera, no sé hasta dónde avanzaron, para ofrecerle a toda aquella gente que no hubiera terminado la secundaria, ¿no es cierto?, digamos tercero, cuarto, quinto año de secundaria, a poder completar su secundaria, ¿no es cierto?, en un sistema online, que además te ponía profesores de lujo, profesores que normalmente son de los mejores colegios, pero que usan sus horas libres para, ¿no es cierto?, iban a usar sus horas libres para esto. O sea, era espectacular, ¿no? Porque era resolverle un problema gravísimo a gente que te limita tu opción a seguir educándote o mejores opciones de trabajo, pero por otro lado te ofrece una educación realmente de calidad, ¿no? Sin duda, sin duda. Además, yo creo que has tocado un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Que es el fracaso escolar, ¿no? Y yo creo que uno de los principales problemas que tenemos hoy en día en las sociedades modernas, civilizadas, es el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo es un sistema educativo obsoleto. Es un sistema educativo que servía para el siglo XX, ¿no? El siglo pasado, para un mundo industrializado, estandarizado. Y realmente, si pensamos en los cambios que había en otras industrias, y si alguien viniese del pasado al presente y diría, en la medicina, un médico diría, Dios mío, si trajésemos a un maestro del siglo XIX
a un aula hoy en día y diría, sigue siendo lo mismo, ¿no? Y entonces les estamos echando la culpa a los alumnos de algo que realmente ellos no tienen la culpa, ¿no? Cada vez que van a un aula, alguien que está acostumbrado ya hoy en día en esa revolución digital, no todos tenemos un celular, ¿no? Estamos conectados directamente con la información. Podemos acceder a las personas que más saben. Podemos lanzar nuestras preguntas en Google y la gente, o en Twitter, y la gente nos responde. Y cada vez que tenemos que ir a un aula, les obligamos a hacer un viaje al pasado, ¿no? Esto es un fracaso. Esto forma parte de ese fracaso, ¿no? Y sin embargo son los gobiernos los que todavía no se han enterado que todo ha cambiado, ¿no? Y que no podemos seguir por los mismos caminos. Soluciones como esta realmente a estas personas les están dando medios para aprender de una forma mucho más natural, pueden acceder a recursos mucho mejores, pero sobre todo interactúan con los medios de una forma en la que ellos se convierten en protagonistas y no están, como digo, volviendo al pasado, ¿no? Es decir, un profesor que está haciendo una locución desde su pedestal, donde a lo mejor el alumno ni siquiera se está enterando de nada y a él le importa un bledo, donde evalúan a las personas a través de test. Y como yo explico muchas veces, ¿no? Si yo apruebo un test de montar en bicicleta y cojo una bicicleta sin haberla cogido antes, por mucho que haya visto vídeos de cómo montar en bicicleta, por mucho que haya leído todos los manuales del mundo, probable es que te caigas y me voy a caer. Entonces, sí, y siguen evaluándome si tengo competencias para manejar una bicicleta si apruebo un test, ¿no? Y sin embargo, hoy en día esto ha cambiado, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento donde todos estamos viviendo una revolución educativa, ¿no? Es una revolución educativa global, muy importante, tan relevante como la invención de la imprenta de Gutenberg. O sea, ha sido realmente disruptivo la irrupción de Internet en el mundo del aprendizaje. Porque eso, ¿qué es lo que te permite? Tener un acceso directo, inmediato, como dicen ahora, en tiempo real, a las más innovadoras tecnologías, a lo más avanzado en el conocimiento sobre cada tema, con las personas que más saben del tema, en el momento que tú quieras. Así es. O sea, y eso tiene que estar incorporado primero a nuestro sistema educativo regular, ¿no es cierto? Pero eso también es una alternativa cuando tú, digamos, decides por la educación online, ¿no es cierto? Hay un concepto que se llama pervasive learning, que lo que dice es que hoy en día combinaremos caminos formales con informales de aprendizaje, ¿no? Cada vez será más frecuente, ¿no? Y hay un cambio total en la cadena de valor, ¿no? Es decir, el hecho de que la imprenta lo que hizo fue sacar el conocimiento de los seminarios, es decir, los libros estaban en la iglesia, en los seminarios, y la imprenta lo que hizo es llevarlo a mucha más gente, ¿no? E Internet ha hecho lo mismo, solo que el conocimiento era algo muy valioso de las universidades, que protegían y cuidaban mucho el contenido, y de repente se ha abierto y lo podemos encontrar en todas partes de forma libre y de forma gratuita. Eso hace que claro, de repente empecemos a cuestionarnos cuál va a ser el rol en el futuro de todas estas instituciones, ¿no? Y por tanto hay un cambio en la cadena de valor. Yo creo que el cambio en esa cadena de valor pasa de que transmitir, de generar contenidos y transmitir esos contenidos, porque tenemos el contenido, el conocimiento estaba en nuestra propiedad, a construir aprendizajes y a favorecer experiencias de aprendizaje a los alumnos, para que aprendan a adquirir experiencia. Claro, pero Óscar, esto te lleva a que ayer justo estuvo el ministro de Educación, no podemos hablar más en extenso, pero a él uno de los temas, porque lo he entrevistado antes de que fuera ministro muchas veces, una de sus principales preocupaciones es precisamente la del contenido de la educación. Es decir, tenemos estudiantes, por ejemplo, en el caso del Perú, que van 11, 12 años a la escuela, ¿no es cierto? Terminan el ciclo regular de educación escolar, y al terminar es de tan mala calidad y tan mal enfocada que no puedes llenar un crucigrama, ¿no es cierto? Porque no tienes la cultura suficiente para hacerlo. No estás apto para ningún trabajo porque no aprendiste a hacer nada que te califique para el mercado laboral, y no estás capacitado para ingresar a la educación superior. Tienes que ir a una academia, ¿no? Que te va a costar tu dinero para que puedas acceder a la educación superior. Es decir, ¿de qué te sirvieron los 11, 12 años? Pero eso es una parte. La otra parte de la discusión es que si tú no armas a todos los chicos ahora, no solamente en idiomas, que es un asunto clave, sino en computación, es decir, en nociones básicas que te permitan tener el poder para entrar acá, ¿no es cierto? Estás muerto, estás fuera del mundo, simplemente. Sí. Por eso hablo un poco del cambio en cómo vamos a aprender, ¿no? Hay un cambio en memorizar. Antes... Sí, necesitamos aprender todo aquello que vamos a necesitar en nuestra vida, ¿no? En un sistema donde las cosas cambiaban poco era válido, pero hoy en día las cosas cambian mucho y muy rápido. Entonces, esto ya no sirve, ¿no? Es decir,
salgo de la universidad y de repente lo que me encuentro en el mercado laboral no tiene nada que ver con lo que me han enseñado, ¿no? Y sin embargo tampoco sé cómo enfrentarme a ese cambio, ¿no? Entonces, yo creo que es más importante enseñar a la gente a aprender y por eso metodologías como las que estamos aplicando en escuelas de negocios, universidades como la nuestra, ¿no? De aprendizaje por proyectos. ¿Tú dónde estás? ¿Tú estás acá en el Perú? ¿Por qué? ¿Estás, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo hoy? Hoy he venido aquí porque vamos a presentar una alianza con la Universidad César Vallejo para colaborar con ellos en la Universidad Virtual, en el proyecto suyo de Universidad Virtual, César Vallejo, para hacer un intercambio de experiencias, para transmitir todo el conocimiento que nosotros hemos generado en el desarrollo de todas estas metodologías y buenas prácticas en cuanto a sistemas de estudio online. Y mañana estaremos en la presentación oficial, ¿no?, de la nueva Universidad Virtual de esta César Vallejo, alianza. que está Pero esto, muy fuerte ahora yo creo, como te decía, que hay que poner el acento. O sea, esto es un tema tan importante, o sea, muy importante. ¿No es cierto? Porque uno ve, por ejemplo, porque todo el tiempo estamos pensando en cómo le hicieron en Vietnam, cómo le hicieron en Singapur, cómo le hicieron esos países que han dado un vuelco, bueno, y ni hablar en China o incluso lo que está pasando en la India. O sea, es sorprendente la cantidad de gente que mandan a estudiar fuera para que se apropie el conocimiento y regrese a sus países para aplicarlo. Pero parte de esto es la apropiación de las nuevas tecnologías. Entonces, el problema es que nuestros chicos están terminando el colegio y no saben cómo enfrentarse a una computadora y al Internet, que va a ser su principal fuente de alimentación de información y de conocimiento. Sí, lo que te decía antes, ¿no? El viaje al pasado, cuando entramos en el aula, ¿no? En vez de enfrentarles a el aprendizaje por proyectos, ¿no? Es decir, el alumno tiene un proyecto, trabaja en equipo, tiene el apoyo de mentores, interactúa con las tecnologías para por sí mismo resolver sus propios problemas, que le permitirán acumular experiencia, que le permitirá ser capaz de enfrentarse a esos problemas cuando se los encuentre en el futuro. Es decir, adquirimos conocimientos que acumulamos para resolverlos en el futuro, ¿no? El sistema antiguo lo que nos hace es, nos enseña cosas que luego no son útiles para nada, porque realmente cuando certificamos esos conocimientos a través de test o cuestionarios, como te he dicho antes, no demuestran que luego vamos a ser capaces de resolver esos problemas. Sin embargo, estos modelos que están aplicándose ya en las mejores escuelas y universidades del mundo, que se denomina clase invertida, es decir, la clase se da la vuelta, se empieza por el proyecto, ¿qué voy a aprender? Se trabaja en grupo para resolver el proyecto, se interactúa con las tecnologías, es decir, voy a internet y busco información, consulto con los expertos, lo traigo al aula y tengo un coach, que es el cambio también de rol que tendrá que hacer el profesor o maestro. Claro, el maestro pasa a cumplir otra función completamente diferente. Ese es un guía, digamos. Eso, ¿no? es un guía, un mentor, un coach, como ahora está de moda decir, ¿no? Y también tendrá que asumir, tendrá que ser humilde y entender que ya no los va a saber todo. Es decir, que tendrá que aceptar que venga alguien que en alguna cosa pueda saber más que él. Yo cuando voy a dar clase, lo primero que digo es, yo sé de lo que voy a dar, pero seguro que no lo sé todo. Y si alguien sabe algo, el sistema viejo lo que hacía era lo anulaba, lo intentaba apartar, ocultar, y este tipo de sistemas lo que tratan es de integrar y de multiplicar, ¿no? Es decir, la contribución de todos, lo que se llama el crowd learning o la sabiduría de las multitudes, hace que cuanto más gente esté construyendo ese aprendizaje será mucho más eficaz. Mira, todo lo que nos dice Óscar Fuentes es como un palazo en el cerebro, ¿no? Porque esto es lo que tendríamos que estar discutiendo. Es decir, estamos discutiendo que nuestros maestros ganan pues el equivalente a $550 mensuales, que es una vergüenza. Eso es lo que estamos discutiendo, ¿no es cierto? O sea, es absurdo. O sea, tendríamos que estar discutiendo que nuestros maestros ganan por lo menos 4 veces eso. Totalmente. Y eso debería estar fuera de discusión, y discutiendo contenidos, o sea, cuáles son, o sea, por dónde vamos a apuntar en función además de nuestros recursos, porque ese es el otro tema de la educación. ¿Qué es lo que tenemos? ¿No es cierto? Que tenemos minería, tenemos pesquería, tenemos una agricultura que además está en el centro de la atención mundial con los superfoods. O sea, deberíamos estar trabajando eso con la mejor tecnología, la mejor información, la gente más calificada, y nosotros estamos discutiendo si está bien pagarle 2.000 soles a un maestro. Es una vergüenza. No, hombre, países como Finlandia, el maestro, digamos, creo que es una de las profesiones mejor valoradas y mejor pagadas. ¿Por qué? Porque son la élite. ¿Por qué? Porque tienen que crear y construir el futuro de ese país, ¿no? Y en ellos estamos delegando esta responsabilidad. Si lo que hacemos es tratar de atraer al mejor talento en esta
posición, que creo que es una de las más fundamentales, yo creo que se está cometiendo un error. Además, lo que tú dices, ¿no? Es decir, al final, y yo creo que en España nos pasa un poquito lo mismo, ¿no? Tenemos cosas que son muy importantes, pero tenemos que no dejar que vengan otros a llevarse esos productos, sino evolucionar la cadena de valor, ¿no? Es decir, oye, tenéis la Superfruits, pues lo que hay que hacer es desarrollar productos, desarrollar una industria. Es igual, dejar de, y en el caso, ¿no?, de la minería, dejar de exportar piedra, que es, digamos, una posición extrema. No estamos exportando exactamente piedra, pero casi. Sí, no, ¿no? O sea, digamos, estamos exportando minerales que después nos regresan convertidos en productos terminados. Correcto. ¿No es cierto? Cuando nosotros, ¿por qué no podemos nosotros ponernos en el medio? Eso es. ¿No? Pero para eso, ¿qué necesitas? Educación, pues. Eso es lo que necesitas. Entonces, ¿qué habría que hacer? A ver si me escuchan el gobierno. Viene un nuevo, no va a ser tan grande como lo que hemos vivido antes, pero viene un nuevo boom de los minerales. Están empezando a subir los precios de los minerales. Y lamentablemente somos mineralodependientes nosotros, ¿no es cierto? Mejora el precio en el mercado internacional, mejora la economía peruana. Entonces, lo que tendríamos que hacer es aprovechar esa oportunidad para ahí sacar el dinero para meterlo en educación. Y meterle un chorro como nunca se ha metido en la historia del Perú en educación, ¿no? Bueno, es que yo creo que la inversión en educación es inversión en futuro, ¿no? Y al final, todo dólar, todo peso, todo sol, todo euro invertido en educación es dinero que va a revertir sobre el crecimiento y el desarrollo de la sociedad y la modernización de la sociedad, ¿no? Y la aceleración, la transformación que estamos viviendo ahora mismo. Además, es un momento muy importante, ¿no? Porque el mundo se está transformando, hay una gran transformación digital global, ¿no?, que está convirtiendo todos los procesos, todos los sistemas. Se está hablando de robotización, se está hablando de industria 4.0 y yo creo que la región latinoamericana tiene grandes retos ahora que afrontar. No puede perder el tren, tiene una gran oportunidad, porque creo que jamás ha habido una oportunidad tan buena como la que hay ahora, porque realmente hay gente buena que incluso por sí mismo se está formando. Nosotros desde España estamos viniendo a Perú a buscar talento, porque realmente se está capacitando gran talento, incluso gente por sí misma. Y creo que la mejor inversión que todo gobierno tiene que hacer es en educación, sin lugar a dudas. Óscar Fuente ha estado con nosotros, un experto en educación online. Muchas gracias, Óscar. Un gusto conversar contigo y sacudirnos un poco de la rutina esta de dar vueltas alrededor de lo mismo. Muchas gracias. Gracias, un placer. Vamos a la pausa, regresamos con más. Vamos a conversar de la calidad de nuestras edificaciones con Gina Chambi, integrante de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos del Perú, que tiene cifras de miedo sobre cuál es el estado real de nuestras construcciones. Es decir, somos, eso todos lo sabemos, un país altamente sísmico. Y Lima y Callao tienen casi 270 años de un horroroso silencio sísmico que en algún momento va a terminar. ¿Y eso qué va a suponer? Calculan los especialistas un terremoto de probablemente 8.5 grados. ¿Estamos preparados? La respuesta es simple y clara. No. De eso vamos a hablar tras la pausa. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos en Radio Exitosa, son las 11:09 de la mañana, 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. Si quieres tener toda la comodidad para descansar, debes dormir en un colchón Abrazo de Paraíso. Gracias a la más alta tecnología empleada, única en el Perú, este colchón utiliza el Memory Foam, que reduce los puntos de presión de tu cuerpo para mejorar y favorecer tu descanso y darte un abrazo perfecto. Paraíso, 50 años soñando contigo. Becker Bejarano tiene información de último minuto desde Huánuco. Adelante, Becker, por favor. Buenos días, Nicolás. Información en vivo. Tras la captura de los integrantes de la temible banda de asaltantes de carreteras en la ruta Huánuco-La Unión, familiares del exteniente gobernador del centro poblado de Ayapique, provincia de Yahuilca, Víctor Santiago Murga, lograron reconocer a uno de los delincuentes de la banda, Alessio Robles Guamán, de 34 años de edad, alias Morocco, como el autor de los disparos realizados al cuerpo de la ex autoridad, quien perdió la vida producto de los impactos de bala que recibió en el cuello, y mientras que una bala atravesó el cuerpo de su nieta, Arely Santillán Ortega, de 2 años de edad, quitándole la vida en un asalto frustrado del pasado 21 de enero del 2016 en la zona de Quita Sombrero de la provincia de Yahuilca, en la vía Huánuco-La Unión. Los familiares exigen a las autoridades justicia para Víctor Santillán, exteniente gobernador de Ayapique, y su nieta Araceli Santillán Ortega. Desde Huánuco, Becker Bejarano, Exitosa Noticias.
Muchas gracias, Becker. Como ya informamos hace algunos minutos, ha habido una balacera en el Sanjón una vez más. Esto ha sido cerca del Colegio Melitón Carvajal. No tenemos, señora Magariño, más información precisa. Sofía nos va a traer información sobre lo que ha pasado exactamente ahí, qué es lo que ha ocurrido, si ha sido un asalto, un intento de secuestro. Vamos a ver qué fue lo que pasó en unos brevísimos minutos. Esto que acabamos de hablar, ya está Sofía. Sí, Sofía Gallegos, adelante, por favor, te escuchamos. Cuéntanos, ¿qué pasó? Bien, gracias, Nicolás. Información en vivo. Nos encontramos exactamente en la intersección de la avenida Paseo de la República con Girón, Ercey Escuadra 1, pues donde en estos momentos hay una gran cantidad de efectivos policiales y a su vez han cercado la zona. Estamos observando aquí 2 autos que han dejado abandonado en la zona. Y es que justamente esta mañana se ha desatado una balacera, justamente acá, un asalto. No sé, se desconoce exactamente cuál habría sido pues, la intención, porque en estos momentos, pues, como bien nos viene indicando la policía, fue un asalto con balacera a plena luz del día en esta intersección, donde justamente despertó parte de intriga por parte de la policía y hubo un seguimiento y se logró justamente la detención de 2 sujetos exactamente en la intersección de la avenida Canadá, altura del Banco Interbank. Sin embargo, en otro auto iban otra cantidad de sujetos. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Bajaron de este auto, lo abandonaron y lo primero que hicieron fue tirarse exactamente, bajar por la parte de la vía expresa y llegar hasta la estación del Metropolitano, la estación más cercana, que es Canadá. Ya bien nos viene indicando pues aquí los efectivos policiales, es que pues hasta el momento son 2 detenidos. Y hemos escuchado hace instante al coronel Arata, que ha indicado que hay un herido de bala. Mientras tanto, desconocemos la identificación y exactamente lo que, pues, la identificación de los otros detenidos, Nicolás, porque acabamos de llegar y como bien te indicaba, ha sido hace instantes lo que ha ocurrido en este momento. Nosotros en este momento estamos corriendo, Nicolás, nos indican que han detenido a otras personas más. A ver, vamos a intentar acercarnos y de esta manera, si nos pueden brindar mayor detalles el general o el coronel que esté a cargo de este operativo y de esta manera tener mayor conocimiento. Vamos a acercarnos, Nicolás, a ver si logramos escuchar algo. Bueno, bien, estamos viendo aquí desde este patrullero a los 2 sujetos quienes han sido detenidos. No hay pues ningún tipo de declaración, pero nosotros vamos a permanecer aquí e indicarte pues, Nicolás, que hay un gran cordón policial en estos momentos a los alrededores de la vía expresa, repetimos, en la calle Ercey Escuadra 1 con la avenida Vía Expresa, y de esta manera nosotros pues vamos a estar brindando mayor datos sobre este asalto con balacera que se ha registrado en la mañana. Adelante en estudios. Muchas gracias, Sofía. Ha sido Sofía Gallegos reportando desde Paseo de la República, cuando, como ustedes han escuchado, acaba de ocurrir una balacera. Vamos a tener más detalles en unos minutos. Me imagino que la policía va a explicar qué es lo que ha ocurrido. Hay personas detenidas. Vamos a saber qué pasó. Pero está con nosotros ahora la arquitecta Gina Gabriela Chambi. Ella es directora nacional de Relaciones Institucionales del Colegio de Arquitectos del Perú. Bienvenida, arquitecta. Sí, perdón, sí. Acercamos el micro. No hay problema. Ya, okay. Ahora sí. Ahora sí nos podemos escuchar. Bienvenida, arquitecta. Ustedes se ha dicho que el 70% de las viviendas en Lima son vulnerables ante un terremoto. ¿Esa cifra es de ustedes? No es nuestra, es una cifra que viene manejando las instituciones científicas, el IGP, varias instituciones. O sea, el Instituto Geofísico del Perú, el INGEMET. Geofísico, porque uno hace un recorrido por Lima y ve que el tema de la construcción ha sido una construcción informal, ¿no? Sin una asesoría técnica. En primer lugar, la localización de las viviendas. En segundo lugar, que la mala utilización de los materiales constructivos. En tercer lugar, no ha habido un estudio serio para poder tener una vivienda adecuada, ¿no? Ese es a nivel de las zonas periféricas, se podría decir. Pero además tenemos toda la zona del centro histórico,
que son muchas en todas las zonas antiguas. Hay muchas edificaciones que son de quincha y que en su momento sí resistieron terremotos, pero con el pasar del tiempo todos los materiales se desgastan, pero además de eso no ha habido un mantenimiento, ha habido un desgaste adicional en todas estas edificaciones. Y en tercer lugar, no solamente las viviendas de las zonas periféricas están en riesgo. Hemos visto en el evento del terremoto de Pisco, y algunos edificios de la zona de Miraflores, San Isidro, edificios nuevos, tuvieron daños considerables. ¿Por qué? El principal problema, y estamos en la mañana también hemos estado viendo a través de la televisión, no hay un control urbano. Hay una gran debilidad de parte de los gobiernos locales en el tema de fiscalización y el control urbano, ¿no? No se permite, no se exige las licencias de construcción, y por otro lado, a la hora de verificar el sistema constructivo o el proceso constructivo, no hay una fiscalización adecuada. Pero esto, arquitecta, nos lleva, digamos, está claro que, como usted mismo ha descrito, se ha permitido, uno, que se construya donde nunca se debió construir. Así es. Primer problema. Segundo problema, que se ha usado material que no es necesariamente el adecuado. Y en tercer lugar, que no se han seguido criterios técnicos para la construcción, lo cual supone que en un terremoto, o sea, todo eso que además, en algunos casos, en la mayor parte de los casos, es la inversión de toda la vida de la gente. Es todo lo que tienen lo que está ahí y lo van a perder aparte de sus vidas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el problema es que eso ya pasó. O sea, ¿qué nos hacemos ante esta situación de hecho tan dramática? O sea, ¿qué se puede hacer para resolver esa situación o para enfrentarla? Bueno, en primer lugar, hay que hacer hay estudios donde ya se ve cuáles son las zonas de altísimo riesgo. Esas zonas definitivamente hay que hacer una reubicación. En ese tema de reubicación no es sacar a la gente y botarla, porque eso no es. Una reubicación seria tiene que ver con las condiciones de vida de la población, tener su lote, que se les puedan dar los servicios necesarios, que se les pueda dar el colegio y las actividades económicas que puedan desarrollar. Ese es un modelo de reubicación. Claro, que de paso, digamos, inaugure un proyecto de desarrollo urbano razonable, es decir, que se diga, vamos a crecer en esta zona, ¿no es cierto? El terreno es el adecuado, pero además las construcciones van a ser adecuadas. Porque yo pienso que no está mal la autoconstrucción, es decir, porque además es una tradición milenaria en el Perú, ¿no es cierto? Sí. Pero tiene que ser de la mano con la asesoría técnica de la gente que te va a dar los parámetros, ¿no? Tiene que ver con asesoría técnica, ¿no? Porque muchas veces por no gastar en el especialista, al final es un gasto, ¿no? Una inversión, entre comillas, porque dicen, bueno, voy construyendo mi casa, es mi capital, pero viene el huaico y se llevó todo el capital. O viene el terremoto y te lo trae abajo, como vimos en Chincha, en Ica. Sí. Que en Chincha fue peor que en Ica el nivel de destrucción, sí, ¿no? Peor, ¿no? Entonces, son años, por eso dice, un evento sísmico destruye en un minuto lo que ha permitido construirse paso a paso durante mucho tiempo. Entonces, hay que evitar eso, hay que dar los pasos seguros. O sea, en algunos casos usted dice no queda otra alternativa que la reubicación. En algunos casos. Ahora, eso es bien complicado. Yo estuve la semana pasada en Lomo de Corvina. Así es. ¿No? Donde al final han quedado aproximadamente 10.000 personas, yo creo que más, ¿no? Viviendo sobre un cerro de arena, es una duna. Incluso hay una parte, aunque eso ya no está ocupada por viviendas, donde había un relleno sanitario, ¿no es cierto? Sí. Es una zona de altísimo riesgo. Entonces hay una discusión hace años sobre si deberían vivir ahí o no deberían vivir, pero mientras tanto les han puesto luz, les han puesto agua, les han puesto desagüe y ahorita les están poniendo gas y pistas y veredas. Sí. Pero cuando ellos piden su título de propiedad, no se los quieren dar porque no quieren hacerse responsables. Las mismas autoridades que están haciendo todo lo demás, ¿no es cierto? Y que además están ahí, vamos a ser bien crudos, por los votos. Porque ahí hay gente que tiene voto. Usted lo ha dicho. Entonces están persiguiendo el voto y no les importa si... ¿no? Ahora, ¿cómo se resuelve problemas tan álgidos como el Lomo de Corvina? Hace muchos años, pedir la luz
demoraba muchísimo. ¿Por qué? Porque el primer paso era tener la habilitación urbana. Segundo paso, recién venían los servicios, porque se tenía un control sobre eso. Pero ahora cualquiera se asienta en cualquier lado, piden a las empresas eléctricas que les pongan la luz y les ponen al día siguiente. Y entonces, ¿qué están haciendo? Hay una discordancia dentro de lo que es la planificación y la implementación de estos servicios que no ven la calidad de vida de las personas, ni ven la seguridad de las personas, y no son los intereses económicos. Eso es por un lado. Y por otro lado, la anuencia porque generalmente las invasiones, ¿cuándo se dan? Cerca de elecciones, ¿no? Porque ahí el alcalde, los futuros alcaldes son los que hacen estas concesiones. Lo que pasa es que nosotros, a nivel de nuestra normativa, no somos rígidos en las sanciones, como hay en otros países. Si hay un alcalde que ha dado una concesión para la localización de una vivienda y pasa algún evento y muere alguien, hay una sanción penal. Y si hay pérdidas económicas, hay sanciones civiles. Esa persona tiene que pagar por lo que sea. Entonces acá somos blandos porque vemos lo de Chosica. Nadie es responsable, ¿no es cierto? Hay un alcalde que está no sé cuántos años y nadie le dice nada. Entonces la gente sigue haciendo lo que quiere, sigue poniéndose o localizándose en cualquier sitio. Viene la desgracia y viene con sus carpas, sus frazadas y sus bidones de agua y cree que con eso está resolviendo. ¿no? Una actitud asistencialista y no de fondo. El primer problema es que hay montones de casos que usted dice que incluso los mapas están definidos de altísimo riesgo donde nadie debería vivir ahí. Ahora, hay que ofrecerle alternativas a la gente que sean además, digamos, atractivas, ¿no es cierto? Donde le digas, mira, este terreno no solamente es seguro, sino que acá vas a tener todo. Exacto. Todos los servicios, ¿no es cierto? Tiene que así trabajarse el tema de la planificación de la ciudad. Ahora, por ejemplo, tiene que planificar. Acá terrenos hay, ¿no es cierto? De bienes nacionales, los terrenos, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. El otro día hablaba con un amigo. El principal propietario de tierras en el Perú es el ejército. Pero no lo dejan usar los terrenos por toda una serie de limitaciones legales. Entonces, por ejemplo, podría hacerse convenios de alguna manera con el ejército para que parte de los terrenos que ocupa el ejército se conviertan en grandes urbanizaciones. De repente un ejemplo es el cuartel La Pólvora, ¿no? Ese terreno era del ejército, no sé si la propiedad sigue siendo del ejército o no, pero parte de ese terreno, a la hora de haber sido reubicado, se han hecho un conjunto habitacional para toda la gente del Agustino, que iba a ser reubicada porque hubo un momento en que se cayó uno de los cerros, no me acuerdo bien el nombre, pero ha sido una alternativa. Y se pueden ir buscando alternativas. Claro, pero hay que ser, pero ¿de quién es responsabilidad que eso ocurra? Es compartida, me imagino, porque no hay una política a nivel de vivienda nacional seria, ¿no? A nivel de los gobiernos locales, yo creo que esta es una responsabilidad compartida de todos. Por un lado, las políticas son débiles, las gestiones son sumamente más débiles, y por otro lado está la especulación de los traficantes de lotes que hay de todo nivel, desde las grandes empresas hasta los pequeños, y la gente que irresponsablemente se localiza en un determinado lugar, ¿no? Ahora, arquitecta Chambe, hay otro nivel, digamos, donde son viviendas de riesgo, pero donde se pueden hacer ajustes, ¿no es verdad? Yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de México, cuando hubo el terremoto hace 32 años, se hizo una especie de peinado de toda la ciudad que es muchísimo más grande que la nuestra y se logró hacer cosas, o sea, ¿no es cierto? ¿No? O sea, hubo viviendas que fueron demolidas, pero hubo otros casos en que se usó reforzamiento, ¿no? Yo le comentaba que son 3 niveles. Las viviendas que están en altísimo riesgo, que requieren una reubicación, y hay una ley para las reubicaciones que lo ha sacado el CENEPRED. El segundo es las viviendas que están en una zona mediana y que con alguna intervención técnica se puede dar la seguridad a la vivienda, ¿no? Reforzar las columnas, cimentaciones, qué sé yo. Y la tercera, que ya de repente de todas maneras hay que hacer una revisión y son cosas mucho más pequeñas. Esas pequeñas de repente las mismas familias tienen que comenzar a hacer. La segunda, de repente el gobierno podría apoyar. Yo tenía entendido que el Ministerio de Vivienda tenía un programa de
reducción de la vulnerabilidad, donde hacen una pequeña intervención o un pequeño recurso para que la familia, una de sus habitaciones pueda darle cierta seguridad. Sí, tenemos, disculpe la interrupción, arquitecta, pero tenemos información de último minuto sobre la balacera que acaba de ocurrir en el Zanjón. Adelante, por favor, Sofía Gallegos tiene la información. Así es, Nicolás, ya estamos en compañía de General Núñez, vamos a escuchar parte de cómo ha sido esta intervención a la vía expresa. Asimismo la del vehículo, igualmente el hecho que pretendían perpetrar por acá por la zona. ¿Qué iban a faltar? Bueno, personas armadas, tenemos con pasamontañas, con armas de fuego, ¿no? Que se hagan a la fuga en cuanto a... Detrás hay un vehículo, ¿y ese vehículo quién viajaba, disculpe? Bueno, las personas que estaban... Tenemos hasta el momento 3 personas detenidas, una de ellas está herida, ha sido conducida a un nosocomio. Estamos realizando las diligencias preliminares para poder informar ya... Estamos verificando si es su verdadera identidad o de repente estaban con... Todos estamos investigando. ¿Cómo se ha realizado la intervención, por favor? ¿Ustedes ya sabían que se estaban monitoreando con un servicio de inteligencia? Bueno, se inicia con la intervención de un patrullero de poder de emergencia a un vehículo sospechoso. Se dieron a la fuga, disparando a los efectivos policiales. En esta persecución se ha sumado personal de la DIRINCRI, que estaba por la zona. Como resultado tenemos 3 personas detenidas, algunas armas. Estamos verificando la identidad de estas personas detenidas y qué es lo que estaban pretendiendo realizar en esta zona. ¿Este vehículo tiene placas adulteradas? Estamos viendo que intentaron disparar a los policías. Le dispararon, el patrullero tiene impacto. No hay ningún efectivo herido. No, hasta el momento no. ¿Cuántas armas han logrado incautar? Estamos verificando las armas. ¿Qué es lo que se encontró al interior del vehículo? Estamos esperando que los peritos realicen el recojo de evidencias para verificar. ¿Qué es lo que se encontró al interior del vehículo? Armas cortas o más largas. Armas cortas hasta el momento. Estamos esperando que vengan los peritos para realizar... Al interior habían pasamontañas, ¿no? ¿No? Tienen algunos maletines que vamos a ver qué más hay. Uno de ellos, sí. Uno de ellos. ¿Se tienen las identidades ya para confirmar? Sí, pero queremos confirmar que no se haya... Había una persona con un DNI falso. Estamos bien, no lo estoy afirmando. Bien, Nicolás, hemos escuchado al general Núñez, que nos ha dado pues una breve explicación en relación a esta intervención que se ha logrado esta mañana. Vamos a repetir cómo han sido los hechos. Pues un vehículo sospechoso fue justamente intervenido en Santa Catalina, exactamente en este distrito, donde pues justamente un patrullero logra observar esta actitud sospechosa. De inmediato ellos logran la persecución y de inmediato pues estas personas abren fuego a plena luz del día, y de esta manera pues estamos observando cómo ha quedado, en qué circunstancia este vehículo. Dicho sea de paso, Nicolás, nosotros hemos estado observando justamente con la policía que esta placa es totalmente clonada, muy distinta a la placa a la que estamos viendo en la parte de adelante de este sticker que está pegado pues en este auto. Pues se trataría de unas marcas que habrían estado verificando cuál sería su objetivo, y de esta manera, al verse identificados, ellos abrieron fuego a plena luz del día. Estamos hablando de 3 justamente detenidos, uno de ellos herido con bala. Este es el panorama en estos momentos. Gran cordón policial, todo cercado. Vamos a estar viendo con más detalles de esta intervención. Informó Sofía Gallegos, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Sofía. Vamos a tener más información más adelante. Está con nosotros la arquitecta Gina Chambi, integrante de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos del Perú. Ella es directora nacional de Relaciones Institucionales. Estábamos hablando sobre lo que hay que hacer. En algunos casos, en relación a las viviendas, es decir, algunas que simplemente son inhabitables y lo que hay que hacer con orden, ofreciéndole alternativas coherentes a la gente, ¿no? Simplemente reubicar. Hay un segundo nivel donde tiene que haber una intervención sobre las viviendas, ¿no es cierto? Exactamente. ¿No? Y eso puede ser, usted dice, lo puede realizar los propios miembros de la familia, o esto puede requerir una ayuda externa, pero igual, es decir, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Le comentaba que el Ministerio de Vivienda ha estado dando unos bonos para la gente de repente de menores recursos, para poder darle seguridad a la vivienda, por lo menos un módulo, si es que se va a caer toda la casa, que por lo menos una habitación esté habitable. Pero yo creo que no hay que esperar hasta eso. Las mismas familias, y ahora tanto el Colegio de Arquitectos como el Colegio de Ingenieros están ofreciendo ayuda. Siempre ha habido asesoría técnica, las universidades
¿no? No hay que olvidarnos que tenemos también ahí todo un ejército de profesionales. En eso pensaba, o sea, lo que tendríamos, o sea, en este momento, si somos responsables frente a esta nueva advertencia que nos ha venido desde México, yo pensaba en esa figura, ¿no? Un ejército de estudiantes de arquitectura y de ingeniería civil de último año y todos los colegios de arquitectos del país moviéndose el brazo de las autoridades municipales, recorriendo cuadra por cuadra, revisando casa por casa y viendo qué es lo que hay que hacer. Sí. Eso es lo que tendría que estar pasando en este momento si somos responsables realmente. Hay una iniciativa ahorita de Soy Voluntario con el PNUD y se está propiciando a propósito del Día Internacional de la Gestión del Riesgo, que es el 13 de octubre. Hay algunas iniciativas, lo que hay que hacer es ampliarlo. Y hay jóvenes que van a hacer algunos trabajos, estamos tomando contacto con las municipalidades para ver cuáles son estas zonas críticas y qué es lo que se podría hacer. Desde el levantamiento de información. Claro, pero por ejemplo, para darle información a nuestros oyentes, si una persona o la gente de un edificio, de un barrio, quiere tener información sobre las zonas de riesgo, ¿dónde puede entrar para obtener esa información? Las municipalidades tienen los planos, pero ahora uno puede acceder por internet a las páginas del IGMED, a las páginas del IGP, del Instituto Geofísico. El SISMIS también tiene mucha información, entonces... Bueno, y lo que hay que hacer es ir como asociación de vecinos, como, ¿no es cierto?, junta de propietarios, como lo que fuera, asociación de residentes, ir a la municipalidad y exigir, porque es una obligación de la municipalidad, que le ponga personas calificadas de defensa civil para que haga una evaluación del riesgo en su barrio y qué medidas tomar, ¿no? Exactamente, y para eso están apoyando en capacitaciones y todo lo demás el INDECI y el CENEPRED, ¿no? Hay toda una serie de actividades de capacitación para justamente hacer este trabajo, ¿no? La vez pasada, a nivel del Colegio de Arquitectos, hicimos algunos cursos y se inscribieron como 700 arquitectos. Y así hay bastantes arquitectos que ya están calificados, pero este ejército hay que hacerlo crecer y hay que tener el espacio a nivel de los gobiernos locales. El alcalde tiene que asumir ese liderazgo. Nosotros, las instituciones como universidades, colegios profesionales, estamos para apoyar y asesorar, pero quien tiene que liderar es el gobierno local. Y hemos visto, he trabajado también con municipalidades, que a veces en la oficina de defensa civil está por una persona, pero en la oficina más arrinconada no tiene el rol ni la importancia que debería tener este tema a nivel de la gestión municipal, ¿no? Entonces, una última pregunta, arquitecta. El tema de las nuevas construcciones. Hay edificios que así como hongos salen por todos lados y la pregunta que uno se hace, ¿están cumpliendo los requerimientos? Hay que preguntarse. Pero si ustedes en el Colegio de Arquitectos no tienen la respuesta, me da miedo, porque si ustedes no tienen la respuesta... Nosotros como comisiones técnicas hacemos la revisión de los expedientes que llegan y se les da la aprobación o no a nivel de los colegios. Pero otro es el tema de la supervisión del proceso de lo que realmente se hace. De lo que se es decir, hace en el papel puede decir una cosa, este es el plano, estos van a ser los cimientos, esto es el material, esta es la cantidad de pisos que vas a tener, y de repente vas y te encuentras un edificio que tiene un metro de ancho y 7 pisos de alto. Y no ha cumplido con las exigencias que pide el expediente. Esa es parte del control urbano, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tenemos que reforzar el gobierno local. No tiene recursos. Si comparamos con otros gobiernos locales de otros países, nosotros manejamos un presupuesto muy ridículo, ¿no? Entonces, las oficinas de desarrollo urbano, que deberían ser oficinas potentes, que tengan todos los recursos, si uno hace una visita, sería bueno hacer una visita a las oficinas de control urbano y desarrollo urbano de los municipios, hasta de los grandes y los pequeños, vemos que no tienen recursos, no tienen las máquinas, a veces es 1 o 2 personas, y entonces no hay la suficiente capacidad. No es que no lo puedan hacer. El problema es que todo eso lo vamos a pagar después. No, por supuesto. Cuando ocurra una desgracia que nadie la quiere, pero que está anunciada, ahí vamos a empezar a mirarnos quién no hizo lo que tenía que hacer. Y otro tema, que esto también salió de una evaluación no solamente de acá, sino a nivel de Latinoamérica, es el tema de la corrupción, ¿no? Entonces ahí, con el tema ya no veo nada.
Claro. Entonces ya no se supervisa nada, ¿no? Y se permite que esto sea el desmadre que es, se ¿no? permite que siga construyendo y se permite que se siga construyendo el riesgo, ¿no? Y ese es un problema sumamente grave que hay que corregir. Yo creo, como usted dice, nos están poniendo en alerta. Si no actuamos inmediatamente, la cantidad de pérdidas de vidas humanas va a ser terrible. La pérdida económica, el impacto económico va a ser de un enorme. evento es enorme porque se paraliza la ciudad, se paraliza la economía, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a la arquitecta Gina Gabriela Chambi. Ella es directora nacional de Relaciones Institucionales del Colegio de Arquitectos del Perú. Estamos avisados, ¿eh? Estamos avisados. Vamos a invitar a Techito, ¿no es cierto?, al ministro Carlos Brus, que no sé cómo va a manejar este asunto, porque ahora está de ministro y están a punto de sancionarlo en el Congreso. No sé qué va a pasar con eso. Bueno, hablando del Congreso, Kenji hace más o menos una hora que ha lanzado un tuit donde dice que la bicameralidad, que en realidad no ha sido idea suya, o sea, no ha sido, hace rato que se está hablando de la bicameralidad, es una deuda del fujimorismo con el pueblo peruano. Con el hashtag Perú al Bicentenario escrito. La bicameralidad es una deuda del fujimorismo con el pueblo peruano. Claro, pues fue una de las consecuencias del 5 de abril, ¿no? Porque nos dijeron que no había otra manera. No es cierto. El 5 de abril era totalmente... Ahora, mire, estamos discutiendo qué ocurre cuando el Ejecutivo percibe que el Parlamento no te deja gobernar. La Constitución tiene un mecanismo que es a la segunda negativa de voto de confianza, cierras el Congreso y convocas elecciones. En ese caso era, cierras la Cámara de Diputados y convocas elecciones. Decidieron no hacer eso. Decidieron controlarlo todo, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación. Esa fue la decisión que tomaron en ese momento. O sea, no es solo la bicameralidad, no es solo esa disculpa, Kenya, son algunas otras más. Vamos a la pausa, regresamos con más. Con Nicolás Lucar en Exitosa. Esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM, son las 11:44 de la mañana y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que los colchones Paraíso son los únicos que cuentan con un chip que contiene todo el ADN del colchón, toda la información? La fecha de fabricación, los insumos, los materiales utilizados. Este chip te asegura la garantía y calidad del colchón Paraíso para tu mejor descanso y para tener una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Estamos con Sofía Gallegos en la línea, que está en el lugar de los hechos. Había una balacera en el Sanjón, en Paseo de la República. Cuéntanos, Sofía, ¿qué novedades tienes? Bien, gracias, Nicolás. Las últimas novedades, los últimos datos que hemos podido obtener justamente por nuestras fuentes policiales, ya tenemos la identificación pues, de esos 3 sujetos que han sido detenidos justamente esta mañana tras realizarse una balacera en la mañana, exactamente en la intersección de Girón Erciyes con Paseo de la República. Estamos hablando de Bernabel Aníbal Astocóndor, de 33 años, también de Raúl Balqui Huamantayo, otro detenido, quien justamente fue herido de bala exactamente a la altura del pulmón, y por último de Mike Santana Aguirre. Esos son los 3 detenidos, pues quienes iban a bordo de este auto menor, justamente de marca Bellot, la que estamos observando según el sticker de la parte de adelante, con placa C6V089. ¿Qué pasa si nos vamos a la parte trasera? Tiene otra placa que es C8L266, y justamente este auto ha sido reportado pues como auto robado y encima con una placa totalmente adulterada. Tal es así pues que en estos momentos ya se ha realizado el plan cerco, ya tenemos la identificación y aún se siguen realizando pues las investigaciones. Han encontrado también una pistola, es lo que se ha podido incautar dentro de los interiores de este vehículo. Este es el panorama en este momento. Vamos a estar regresando con más detalles en breve. Sofía, y está precisamente en la línea el general Víctor Rucova, jefe de la región Lima de la Policía General. Muy buenos días, gracias por atendernos. Al contrario, gracias a ustedes. Nicolás, gusto saludarlo. General, cuéntenos, ¿tiene usted más detalles? Todo indica que esto fue una medida preventiva, es decir, hay un patrullero que ve un vehículo sospechoso y lo interviene, y a partir de esto es que lo que aparentemente se ha logrado es evitar un asunto más grave. A ver, no le escucho muy bien, pero algo entiendo de su pregunta. Efectivamente, hoy personal policial del Escuadrón de Emergencia, que hacía una ronda de rutina por Santa Catalina,
la avenida Santa Catarina, cuadra 5 en La Victoria, pudo percibir a un vehículo que estaba con personas en el interior, al parecer sospechosas, podrían ser marcas, y al acercarse a ellos, el vehículo empezó a avanzar y luego prendió una veloz huida, ¿no?, de la zona. El personal policial irradió esto, hizo conocer a la Central 105, se dispuso se ponga en ejecución el plan Cerco, y con el apoyo de personal de Halcones, así como de la Dirección de Investigación Criminal, a la altura de la cuadra 23 de la avenida Paseo de la República, conocido esto como al lado de un edificio de Ajinomoto, la calle exactamente es Osvaldo Vercelles, casi se cruza con Canadá, han podido intervenir a esta unidad. Previo a ello había intercambio de disparos. La unidad móvil de la policía, la PL 13215, tiene 5 impactos de bala. Por suerte, el personal policial no le fue impactado ninguna. Sin embargo, también el personal policial, al hacer uso de su arma de fuego, ha tenido la posibilidad de herir de bala en el pulmón, así se indica en el Hospital 2 de Mayo, a Valqui Huamancayo Raúl. Ha sido herido en el pulmón, repito, y también se ha capturado a las personas de Santana Aguirre Nique y a Socóndor Bernabé Aníbal. En el caso del primero que les nombré, el escuadrón de emergencia lo trasladó al Hospital 2 de Mayo. Los otros han sido trasladados a la Dirección de Investigación Criminal acá en la Avenida España, toda vez de que es la dirección especializada que tiene que llevar a cabo esta investigación. Algo importante también que quiero hacer conocer, Nicolás, es de que el vehículo que estaban utilizando es un Peugeot, que inicialmente dimos la información que tenía la placa C8L266. Sin embargo, conocemos ya que esta placa es clonada. La placa verdadera es el C6V089, que también, como siempre, pertenece a un vehículo de las mismas características. Propietario de este vehículo es el señor Honores Saavedra Javier. Este vehículo ha sido robado en la jurisdicción de San Martín de Porras y se reporta el 9 de septiembre de este año. También, producto de la intervención, tenemos una pistola que se ha recuperado, pero lo que se va a hacer es, a través de personal de la Dirección de Criminalística, llevar a cabo un trabajo en el mismo vehículo para primero levantar huellas, y probablemente encontremos algún otro armamento, alguna otra herramienta que estos sujetos suelen utilizar. Pero estamos hablando de personas que se dedicaban a marcar a sus víctimas y luego de que salgan de algún lugar conociendo que tienen dinero o algo de valor, los puedan interceptar en la vía y en muchos casos hasta incluso herirlas o matarlas con la finalidad de lograr su ilícito objetivo. Yo le agradezco muchísimo al general Víctor Rucova, jefe de la Región Policial Lima, por esta información que ha sido absolutamente precisa y clara. Muchas gracias, general, muy gentil como siempre. A usted, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, clarísimo. Y el señor Honores Saavedra ya sabe que su carro que le robaron el 9 de septiembre de San Martín de Porres lo rescataron. Ya apareció. ¿Ah? Ya lo puede, bueno, después de que la policía revise las huellas, me imagino que se lo podrá llevar. ¿Ah? Un alivio, me imagino, para el señor Saavedra. Y están con nosotros nuestras amigas Carmen Saavedra y Berta Pinto, como todos los miércoles, para nuestro consultorio de sexualidad saludable, pero siempre nos dejan poco tiempo, ¿no? Sí, Bertita, me dicen que tú estuviste en la balacera, ¿no? Ay, sí, la verdad que fue tan horrible. Uy, yo vi clarito cómo disparaban, cómo los asaltantes saltaban la verja, uy, pero terrible, de verdad. Cinematográfico, dicen que así. Parecía de película. Yo me puse a rezar, nada más lo único que hice, porque los carros estaban que pasaban y justo nosotros pasábamos cuando empezó la balacera.
Mira, no sé, Lo tanta terrible que inseguridad. es para cualquier ciudadano Estamos el expuestos vivir en un clima de violencia, ¿no? O sea, uno puede estar pasando con su pan, con su nieto, con sus... O sea, uno ya realmente no puede salir a la calle, ¿no? Claro, como le pasó a la señora esta que barría en la Plaza San Martín, Así como le es. pasó a la mamá de Carlos Cacho, ¿no? Así ¿Se es. acuerdan Sí. ustedes? Así Que es. así Y yendo la después señora a ¿no? comprar a la bodega y termina perdiendo al final la vida. Así es. Tremendo. Nosotros esta semana hemos tenido ya con ustedes, sería la tercera conversación sobre el tema. El día lunes estuvo Cecilia Villegas, que ha escrito un libro que es el resultado de una investigación que ella ha realizado durante años sobre el tema de las supuestas esterilizaciones forzosas, porque se ha construido yo hablaba, por ejemplo, con los chicos que trabajan conmigo justamente el lunes en la noche, y me decían que para ellos era como una verdad indiscutible que en el Perú se habían esterilizado sin su consentimiento 250.000 mujeres. Así es, un Ahora, cuarto de millón de mujeres. pero el problema es que lo que dice Cecilia Villegas es que eso no es cierto, que eso nunca ocurrió, que nunca ocurrió lo de que no se consultara con las mujeres, que los procedimientos se habían cumplido, que los casos son más bien menores, que hay responsabilidades que deberían precisarse en los médicos que realizaron las intervenciones sin autorización. Pero eso ha generado una tremenda polémica, porque lo que ella dice es que al final lo que ocurrió es que se produjo un ataque contra lo que era el programa de planificación familiar por parte de los ministros de esa época, Alejandro Toledo, que eran, por sus convicciones religiosas, opuestos a todo método de planificación que no sea el natural, ¿no? Así es. Y la información a mí, y yo creo que a muchos nos ha dejado impresionados, porque, digamos, no viene desde una perspectiva política, sino desde una investigación. Además, el libro lo presentan Hugo Negri y Richard Webb, ¿no? Con lo cual le están dando una especie de bendición al contenido de esta investigación. Nicolás, nosotros, las personas que nos dedicamos a la investigación, que somos docentes, los obstetras que también investigamos, las investigaciones habría que ver la muestra que usa, habría que ver el instrumento que usa, había que ver, si hablamos de investigación, hay la parte de marco teórico, o sea, la definición conceptual que usa sobre consentimiento, ¿sí? Entonces, en función a cómo se planifica la investigación, yo puedo hallar a veces resultado. Pero más allá de la metodología que se puede haber usado en esa investigación, que a mí me encantaría saber todo eso, porque yo puedo decir, consentimiento informado para esa investigación era, señora, por si acaso le vamos a hacer un bloqueo tubario. Y no sé si la señora sabe lo que es, sabe que es permanente, etcétera. O sea, bueno, se supone, lo que dice es que es decir, que todo eso está en los manuales y que cuando empiezan a reportarse algunos casos de mujeres que dicen me lo han hecho sin que yo tenga el asunto claro, ajustan los procedimientos y establecen que incluso tiene que haber un plazo de 72 horas antes de que tú firmes el consentimiento, que primero te tienen que dar la información. No, eso estamos hablando del año 96. No. Eso se empieza a cumplir de que hayan inclusive 2 consentimientos informados y que sean inclusive con 72 horas a más de separación. Eso se empieza a cumplir recién. Pero se está aplicando eso ahora. O sea, por ejemplo, uno puede ir a un centro de salud a hacerse una intervención. Así es. Nosotras que hacemos las obstetras, hacemos la consejería en planificación familiar. Por eso te decíamos la vez pasada, Nicolás, que consejería no es solamente información. Consejería tiene sus procedimientos, sus procesos, ¿no? Hay 5 pasos que es de la consejería. De tal manera que la paciente que viene no solamente se informa, sino también al final sabe los riesgos de esa intervención, sabe lo que pueda suceder, ¿no? Lo más importante es que sepa que es irreversible, ¿no? ¿Es cierto? Totalmente. En el caso de la... Ahora, lo que dice Cecilia Villegas es que esos fueron, creo que el 13% del total de intervenciones, que la mayor parte fue más bien entrega de píldoras anticonceptivas, preservativos y sobre todo, y el método el Norplan, creo que se llama esa. Que en esa época no existía. Es Norplan, sí, pero ahora existe el implante. Mira, Nicolás, acá lo que tratamos de decir los obstetras del Perú es que no podemos, soslayar la importancia de la planificación familiar. O sea, la planificación familiar es una estrategia mundial para salir de la pobreza, de la desnutrición, de la anemia, de la falta de educación. Pero no, sobre pretexto de eso, vamos también a vulnerar los derechos. Lo que dice Berta es sumamente importante. O sea, la consejería tiene 5 pasos. Entonces, y uno de esos pasos de la consejería es el feedback. Es decir, la señora me entendió.
Claro, porque en el mismo libro de Cecilia Villegas habla de que una de las grandes dificultades para que las mujeres, sobre todo en el campo, accedan a los servicios es la incomunicación, la falta de confianza. Prefieren que sea una mujer a que sea un hombre el que lo atienda, y el idioma como barrera, ¿no es Estamos cierto? hablando de mujeres indígenas, tanto de la selva como de la sierra. ¿Cuántos proveedores hablaban quechua, hablaban los idiomas? Eso es completamente nosotros que hemos estado en el campo, que hemos visto las investigaciones, los testimonios. O sea, definitivamente no podemos decir que es irreal lo que ha pasado. Ha pasado, y más bien que eso nos sirva de experiencia para no volver a cumplir los mismos errores. Por eso es que desde el MINSA nosotros hemos replanteado muchos de los procesos. Antes era un solo consentimiento informado, ahora son 2 y espaciados. Claro, porque y al final yo creo que el asunto más importante de todos es que en el Perú ninguna mujer que esté expuesta a la posibilidad de un embarazo carezca del derecho a tener no solo la información, sino los medios para decidir de qué tamaño va a ser su familia y cuántos hijos quiere tener. Eso es un derecho básico que debería tener cualquier mujer. El problema es que, o sea, todo indica que no lo tiene, ¿no es cierto? Que esto no está funcionando. O sea, pongamos por un momento de lado esta discusión sobre si fue una política de Estado, porque además lo que dice Cecilia Villegas es de que las denuncias hechas finalmente, de las que llegaron a la Defensoría del Pueblo, incluso de las que fueron judicializadas, por lo menos la mitad o más corresponden a los gobiernos posteriores al de Fujimori. Es decir, que acá estamos hablando de que las cosas se hicieron mal, digamos, en el caso de que se hicieran mal, la responsabilidad sería compartida hasta el mismo gobierno del propio Alejandro Toledo. Pero en fin, más allá de esa discusión que nos lleva al ámbito de lo político, lo que importa acá es el tema del derecho de las mujeres a ser debidamente informadas y a tener acceso. ¿Qué está pasando con eso ahora, en este momento? O sea, ¿qué es lo que una mujer puede encontrar en un centro de salud, en una posta médica? Información, consejería y decisión. O sea, es la decisión de la paciente. O sea, después de haber sido ya recibido la consejería, saber las ventajas, las desventajas, ¿no? El ver de cómo es esa intervención en el caso de no, pero por ejemplo, en el caso que una persona tenga, una mujer tenga 4 hijos, o sea, porque ¿en qué caso tú le podrías recomendar? Aquí, o sea, porque ahí hay un tema también bien complicado, o sea, tú no le como puedes especialista, recomendar. claro, pero Aquí ella decide. Mi querido Nicolás, para que todos los que nos están oyendo y escuchando, porque nosotros le decimos, ponga usted Exitosa los miércoles 11:30, ahí estamos para tratarle sus problemas de salud. Entonces, todos deben saber que pueden ir a cualquier establecimiento de salud y es su derecho exigir que un obstetra le atienda la consejería en planificación. Y ahí te tienen que dar todas las opciones, desde el ritmo. Todo. ¿No? Así es. ¿No es Ahora, cierto? ¿qué es lo que hace el obstetra en la consejería? El obstetra lo que hace en la consejería son 19 métodos. Imagínate una consejería con 19 métodos. Nos vamos mediodía y no alcanzaríamos a hacerle la consejería al usuario. Aparte que lo marearíamos con tantos métodos. Entonces, lo que el obstetra hace es evaluar el cuadro clínico, el cuadro del paciente o de la usuaria en este caso, para darle los métodos que mejor califican para ella, que pueden ser 4, 5, 6, de los cuales ella va a elegir. Entonces, en el Perú se vulnera el derecho de que la mujer tenga ese derecho a elegir. O sea, finalmente la que decide es la mujer. Así Y en el caso de una ligadura de trompas, que sabemos que es definitivo, tiene que estar la paciente decidida a que nunca más va a tener hijos, ¿no? O sea, ella tiene que saber que eso es irreversible, que ya no va a volver a tener hijos, haga lo que haga. Entonces, ella tiene que estar bien consciente de decir, es suficiente, es lo que yo quiero. Ahora, ¿cuánto de esto está ocurriendo realmente? Porque, por ejemplo, tenemos en el otro lado el tema de la embarazo adolescente, que es un problema. O sea, incluso en determinado momento esta decisión no era solo de la mujer, ¿no es cierto? Tenía que ser consentida por el marido. Eso era antes, ¿no? Antes, así es. Ahora no.
Ahora la mujer es libre de elegir. ¿Y qué es lo que nosotros llamamos? A que sabemos que si bien es cierto, la mujer es la que puede firmar el formato, pero es evidente de que tiene que haber una comunicación con la pareja, que es una decisión de pareja. O sea, nosotros los obstetras promovemos la salud sexual y reproductiva en forma responsable. Ahora, hay un montón de prejuicios, porque muchas veces son los hombres los que no quieren que las mujeres se sometan a algún método anticoncepción, porque dicen, me vas a sacar la vuelta, ¿por qué quieres? Mitos, creencias, ¿no? Por ejemplo, piensan de que si la mujer que se liga se vuelve más caliente, entre comillas, o se vuelve más, ¿no? O sea, que se va a arreglar más y le va a sacar la vuelta. Otros dicen que no, que ya no van a servir como mujer, ¿no? Sí. Dice, ya se quita prácticamente esa, ¿no? Claro, que va a perder la sexualidad, digamos. La libido, ¿no? Y que no va a responder bien, etc. Son mitos. Mitos y creencias que realmente que dentro de nuestra consejería también está esto, ¿no? O sea, se les aclara a las pacientes. Las dudas que ellas tengan también. Y si prefieren venir con pareja, bienvenido sea, también le damos a los dos en forma conjunta. Claro, porque Entonces, una cosa sorprendente es que se han hecho también muchas vasectomías, ¿no es cierto? Claro, en ese mismo proceso que tú hablas de 250.000 de mujeres bloqueadas, hay casi 20.000 hombres que también son parte de la demanda, que se les ha hecho la vasectomía sin mayor información ni consentimiento. Y aparte también hay muertos. O sea, claro, pero eso es lo que, hay que hacer un debate sobre eso, porque Cecilia Villegas dice que no, que eso es un mito, que se han dicho muchas cosas que no se pueden probar y que después de casi 20 años la información real sobre los casos al final termina reduciéndose, creo que en el caso de la Defensoría del Pueblo, a 39 casos, que además abarca 3 gobiernos y no solamente uno. Entonces, ya, yo creo que hay que organizar un debate sobre ese tema de las cifras, pero yo creo que al final una discusión es el tema del mito, pero la otra, que es yo creo que la que importa finalmente, es este tema de que todas las mujeres deberían tener derecho. No solo a tener acceso a información, sino a tener acceso a los métodos. Porque además esa es la principal vacuna contra el aborto. Y es más, porque por ejemplo, eso es otra información que da el libro de Cecilia Villegas, la cantidad impresionante de abortos que ocurren en el Perú. Sí, y es ilegales, ¿no es cierto? En las peores condiciones, exponiendo a la muerte incluso. Que es una causa de muerte. Claro. Y además, mira, ser vista también y atendida por un profesional calificado. También es un derecho de la paciente. Que el profesional sea calificado. La Organización Mundial de la Salud dice, profesional calificado es aquel que ha estudiado para ello. Y en el caso de la salud sexual y reproductiva, aquí en el Perú somos las obstetras y los ginecostetras. Entonces yo pienso de que no es como repartir, por decir, los preservativos como caramelos, sino tenemos que hacerle la consejería. Claro, y darle la información. Alguna gente se espantaba cuando ustedes enseñaban cómo se usa correctamente un preservativo. No, y creo que vamos a volver a traer nuestro DIL. Sí, por ahí, ahí lo tienen guardado de recuerdo. Claro. Ahí está, el señor, lo tiene ahí de su amuleto, lo usa de posapapeles el señor Rómulo Vargas. Lo que tenemos que saber... Por ahí está, ha dejado preocupado este regalo. Lo que tenemos que saber, mi querido Nicolás, como dice Berta, etcétera, es de que no puede haber, o sea, los métodos anticonceptivos no es una consulta en la cual entra la mujer y bueno, usted va a usar esto y como que prescribo ABC fármaco. La consulta en planificación familiar es previa consejería. Ahora, tampoco se trata de que yo mande a hacer la consejería con un profesional y que luego el que provea el método sea otro, porque eso es gastar recursos del Estado mal. Entonces, es el profesional indicado en planificación familiar es el obstetra, porque hace tanto la consejería como la colocación y brindar el método, ¿no? Entonces, ese es el problema que tiene este país, que no hay una cantidad adecuada de recursos humanos que cubra esos derechos sexuales y reproductivos. Y esa es la tarea que tenemos aquí contigo, de hacer el advocacy, la sensibilidad. Al educar a la población va a saber sus derechos y va a ir al establecimiento a exigir, porque no nos queda otra, pues, que exija sus derechos en salud sexual y reproductiva, que el obstetra le haga la consejería, que se le dé el método, porque yo tendría derecho de ir al establecimiento, cualquiera de nosotros, pedir un implante y pedir lo que fuera, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros como todos los miércoles, a verte, Carmencita. Muchas gracias. Un saludo de todas las colegas a nivel nacional, las obstetras ya sabes que te queremos mucho. Y sobre todo... Es mutuo, esto es un amor mutuo, así que nos tenemos. Muchas gracias por estar con nosotros y yo los dejo con... De salud. Me tengo que ir porque si no me van a crucificar. Acá me mira la señora Magariño con cara de asesina en serie. Me voy hasta el día de mañana, los dejo con el señor José Rocha. Muy buenas tardes.